Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 31, tiempo ordinario, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Marcos, capítulo 12, de los versículos 28 al 34, y habla de un diálogo que tiene Jesús con un escriba hablando de los mandamientos de la antigua ley, concretamente del primero y del segundo, que en la nueva ley se resume en uno solo, y es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y entonces abramos nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, y con todas las fuerzas recibamos ese amor que Dios nos da para comunicarlo a todo el mundo que tanto lo necesita. El Evangelio dice así: se acercó uno de los escribas que les había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Este Evangelio, súper, aparte de ser muy interesante, tiene algunas cosas que debemos explicar respecto a la antigua ley o a la actitud que tiene el escriba respecto a Jesús, y lo que Jesús indirectamente quiere decirle a este escriba, que estaba un poco impresionado por la sabiduría que tenía Jesús, y le responde que realmente Jesús había contestado a sus dudas o a su pregunta de una manera correcta. Pero vamos a los versículos para poder explicar un poco más. ¿Por qué este escriba se admira? ¿Qué es lo que Jesús había contestado antes muy bien y que había impresionado a este escriba? Vamos al primer versículo. Se acercó uno de los escribas, el versículo 28, que les había oído, y viendo que les había respondido muy bien, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Vamos a la primera parte, ¿no? Se acercó uno de los escribas que le había oído, y viendo que les había respondido bien. ¿A quién le había respondido bien? A los saduceos. ¿Y sobre qué tema? Sobre el tema de la resurrección, ¿no? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Entonces Jesús les contesta y afirma que la resurrección existe. Entonces este escriba lo había escuchado y lo había visto que sus palabras tenían sabiduría, y estaba sorprendido. Entonces se acerca a Jesús con
una pregunta sobre lo que era más importante para él y para todos los judíos de la antigua ley, que era el tema de la Torá y concretamente de los entolé. Entolé es los mandamientos, mandamientos como las cosas que tenemos que hacer para no caer en pecado. En el Antiguo Testamento Dios se vuelve como un maestro, como es un maestro, ¿sí? Y nos enseña qué cosas no hay que hacer, y qué cosas hay que hacer para alcanzar una perfección, una santidad, ¿sí? Es un pedagogo en el Antiguo Testamento. Entonces los judíos se centran en esto que es la Torá o la ley, y el escriba concretamente le pregunta de lo más importante que hay dentro de la ley, que es los mandamientos que Dios ha dado para poder cumplir esa ley, ¿no? Y entonces dentro de estos entolé, como se dice en griego, de estos mandamientos, pregunta cuáles son los más importantes, ¿no? Él, sabiendo para él mismo cuál eran los más importantes, un poco prueba a Jesús si conoce la ley antigua. Y entonces le dice, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Aquí hay algo que hay que explicar. Este escriba se centra principalmente en la ley, en los mandamientos. Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque lo más importante no es la ley en cuanto tal, sino nuestra relación con Dios primero, y después, porque el corazón siente que ama a Dios y que Dios es el veraz, el verdadero, y mi relación con Dios es verdadera, o sea, yo acepté creer en Dios. Después viene el tema de la ley y los mandamientos. Si no, se puede convertir en un legalismo, donde lo más importante, es la ley. Y me olvido un poco de todo lo que rodea a la ley, que es toda esa espiritualidad y esa relación amorosa y real con Dios, darle más humanidad, por encima, como va a decir San Pablo, por encima de la ley y los profetas. En la carta a los Gálatas está el mandamiento nuevo. Sé que el mandamiento nuevo no lo pone como una ley jurídica que hay que cumplir. Sí hay que cumplirla, pero es un regalo. Vamos a explicar un poquito más en esto. Él le pregunta en el mismo versículo 28, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús le respondió, no con uno, sino con dos. Pero antes de esto, es muy interesante, y ahí yo decía, cejadamente Jesús le quiere enseñar al escriba algo más de lo que él iba preguntando. Fíjense, dice, Jesús le contestó, el primero es escucha, Shema, en hebreo, Shema, que tanto le dan importancia a los judíos y que realmente hay que darle toda la importancia. Shema significa escucha, escucha, y en griego es acue,
del verbo acuo, que es escuchar. Escucha Israel, primero en plural, escucha Israel. Eso es lo más importante. Antes de hablar del mandamiento, dice, hay que escuchar a Dios. Por eso yo decía, lo más importante es esa relación, porque si no, a veces nos centramos en lo que tenemos que hacer y vamos a la iglesia porque tenemos que ir, pero se pierde esa relación con Dios y se nos vuelve la religión una especie de leyes que hay que cumplir y no una relación vital de vida, una relación de amor, una relación en la que yo me siento libre, sino, tengo que cumplir esto, tengo que cumplir lo otro, tengo que, para llegar a la santidad, y tengo que hacer esto y esto. No es lo más importante. Y Jesús se lo dice al escriba. ¿Por qué? Porque los judíos estaban encerrados en eso, en la ley, y que no la podían cumplir porque faltaba algo más. Porque se habían centrado en cumplir la ley, pero le faltaba la fuerza, que no la tenían como humanos. ¿Por qué digo esto? Ahora voy a responder. Jesús dice entonces, Shema Israel, escucha Israel primero. El Señor nuestro Dios, y fíjense, es el único Dios. En griego dice Kyrios Heis Estin. Kyrios Heis, uno. Estin. Kyrios es Señor. Heis es uno. Estin es Dios uno. Esto es importante, ¿por qué? Porque Dios lo que más ha repudiado, enseñándoles a los judíos en el Antiguo Testamento, era el hecho de creer en muchos dioses, como pasaba con los gentiles. Entonces, Dios es uno y es este Dios. Eso es lo que dice Jesús. Entonces, volvemos. Shema Israel, escucha Israel a este único Dios. Y eso es lo importante. Escucha Israel a este único Dios. Empieza en plural, ¿no? Empieza en plural. Entonces, a este único Dios. Y después se vuelve a singular. Y amarás al Señor tu Dios. El amor a Dios es de toda la comunidad, pero particularmente de cada uno dentro de la comunidad. Amarás, del ágape, agapao, el verbo. Amarás al Señor. Esta palabra ágape, que significa amor, es muy usada, casi nada usada en el Antiguo Testamento, pero el que se la apropia es Jesús, para hablar de un amor distinto, como dice San Agustín, de un amor nuevo, que es el amor que Dios nos va a dar en el Nuevo Testamento, que se transforma o se significa como la gracia, que se transforma y significa como la presencia del Espíritu Santo dentro nuestro. Y eso es lo más importante para después venir a cumplir la ley. Escucha Israel y recibe ese amor que Dios nos da como un regalo. Esa es la fuerza que necesitamos para poder
cumplir la ley. Pero fíjense, y esto se súper explica con lo que dice el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Fíjense, acá tiene un significado cada una de las palabras. Entonces, con todo tu corazón, o sea, abierto totalmente, entregado, como hemos hablado en el tema de la alianza que hacemos con Dios. Yo me entrego totalmente a Él y Él se entrega totalmente a mí, y eso es lo importante. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos unidos a Dios, nos hacemos uno. Sí, no mentimos, no robamos y todo, pero porque tenemos esa presencia vital o esa unión vital entre Dios y nosotros, y donde sentimos toda la fuerza amorosa de Dios, y porque estamos totalmente enamorados, estamos totalmente vivificados como hombres nuevos en Dios. Entonces fíjense, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, totalmente, con toda tu alma, o sea, la vida, psige, que es alma, pero también es vida, psige en griego, ¿no? Entonces, tiene que haber vida bueno, ahí está hablando con los escribas, pero en el cristianismo se construye con alegría, con ganas, no como una carga. Con toda tu mente, dice, y con todas tus fuerzas. Hagan la inteligencia, sea el creer, la fe. Creo que Jesús me puede ayudar. Creo que es mi escudo, como vamos a rezar en el Salmo. Mi fortaleza. Creo que me puede sanar. Eso, yo lo necesito a Él. No es que Él lleva una cuenta de cuántas oraciones hice, o cuántas obras de caridad hice, o no. Si mi vida está hecha una con Él, con toda tu mente, o sea, si creo, si tengo fe, si conozco quién es Dios, si conozco quién es Dios. A veces decimos que Dios, o transformamos a Dios en alguien que me quiere castigar, y Dios es todo lo contrario. 365 veces en la Biblia dice: no tengas miedo. Y si empezamos teniéndole miedo a Él, no el miedo que Él habla de una confianza total en entrega, sino un miedo donde la religión se me vuelve una carga, no. Y con todas las fuerzas, y no las fuerzas solamente humanas, sino la fuerza que Dios me da, porque solo no puedo. Por eso Jesucristo muere en la cruz, para darme esa gracia, para darme esa fuerza, para darme ese amor. Y por eso transforma estos dos mandamientos, en el que viene ahora, en el versículo 31, en uno solo. El próximo mandamiento que Jesús dice, el segundo, es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense que el escriba le había preguntado cuál es el más grande, y Jesús le dice estos dos, los dos, no uno solo. O sea que, y ahí entendemos más por qué no es la ley lo más importante, porque lo más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo primero. Escucha,
Israel, a Dios, que te dice lo que hay que hacer, que es amarnos los unos a los otros como Jesús nos amaba en el Nuevo Testamento. Y ese amor es el amor de Dios, el que nosotros usamos para amar a los demás. Y entonces ahí está la fuerza. Pero para eso hay que creer, la mente. La fe es un conocimiento. Y para eso está la unión vital de vida. Somos engendrados, dice San Pablo, en Dios. Engendrados en Jesucristo, por Dios. El segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto nos debemos centrar. ¿Estamos amando al prójimo o estamos permanentemente criticándolo? ¿O perdemos un tiempo en tratar de entenderlo, de escucharlo, de ver cuál es su conciencia, que sin duda no es la nuestra? ¿Qué cosas sabe y que nosotros, o qué cosas ignora que nosotros sabemos que podemos ayudarlo? ¿Qué problemas ha tenido que por eso no lo entendemos? Y eso es amar. Y eso es contener. Y eso es abrazar a todo lo que hemos venido hablando, a las personas que Jesús quiere que nosotros atendamos, a los pobres, a los necesitados, a los encarcelados, encerrados quizás en una idea, encerrados en sus problemas. No existe otro mandamiento mayor que esto. Entonces le dijo el escriba en el versículo 32, muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es el único y que no hay otro fuera de Él. Claro, era lo que Dios había enseñado en el Antiguo Testamento, aceptarlo a Él como único Dios, no como los gentiles. Y fíjense lo que dice después, ¿no? En el versículo 33, y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, acá hay una cosa, está perfecto, el amor a Dios y todo eso, pero Él no separa los holocaustos y sacrificios, también hay que hacerlos. O sea que no ha dejado la antigua ley o la antigua usanza o la antigua Torah. Hay algo nuevo y eso es lo que Jesús quiere enseñarle. Escucha, Israel, amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Es un ágape nuevo, es un ágape, un amor distinto que viene a traer Jesús, muriendo en la cruz y entregándolo a nosotros. Por eso, primero vivamos ese amor para convertirnos realmente en fuertes cristianos que son capaces de abrazar a toda persona, no importa quién o cuál, o qué piensa o qué hace. Fíjense que Jesús en el versículo 34 va a terminar así. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, fíjense estas palabras, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. No estás lejos, quiere decir que no estás todavía en el reino de Dios, no estás lejos. ¿Por qué? Porque le falta entender eso. Que la ley no es lo más importante, es importante, pero no es lo más importante, el entolé.
De hecho, en el Nuevo Testamento Jesús va a decir, te regalo un nuevo mandamiento. No dice, te digo que cumplas este mandamiento. No. Te regalo un nuevo mandamiento. ¿Por qué? Porque ese mandamiento tiene un nuevo amor con el cual yo me tengo que manejar con las personas que tengo alrededor. Y ahí comienza mi religión, mi religere, mi relación con Dios y con el prójimo, en un mandamiento que está por encima de la ley y los profetas, dice San Pablo en Gálatas 5. Por eso nosotros abramos nuestros corazones, despertemos esa vida que tenemos dentro, creamos que Dios nos puede ayudar y puede ayudar a todas las personas que están alrededor nuestro, y sintamos la fuerza de ese mandamiento que es un regalo y que es el Espíritu Santo presente en nuestra alma. ¿Entienden? Es una cosa espectacular. Y así vivimos nuestra religión y nuestra fe. Recemos para poder entender y para poder sentir esa fuerza que nos convierte, sí, en hombres nuevos, que la gente vea que somos nuevos, no enojados, no contestando mal, no tratando de abrazar a toda persona que necesita. Recemos todos juntos, ¿sí? El salmo que todos los domingos rezamos, ¿sí? Para poder pedirle a Dios esa fuerza, ese amor que tanto necesitamos en nuestros corazones. Hoy vamos a rezar el Salmo 17, que dice así: Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia con tu pueblo. Qué hermosas palabras que Jesús nos da que Dios nos da en este salmo para seguir amándolo y para recibir ese amor para amarnos los unos a los otros. Que Dios los siga bendiciendo y nos vemos en el próximo comentario bíblico. Bueno, chao.